Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles que ya vamos avanzando al tercer tercio de este mes de mayo, 20 de mayo de 2026, cuando nos quedan pocos días para recibir al sucesor de San Pedro. Estamos leyendo de primera lectura de la Santa Misa los Hechos de los Apóstoles, cómo empieza la primera evangelización, cómo se va extendiendo el Evangelio, cómo Saulo, el antiguo perseguidor, es este apóstol incansable. Hoy se lee, ayer y hoy, un discurso precioso, el discurso de despedida de los presbíteros de Éfeso, y él dice estas palabras como él está entregándose y recordando esas palabras de Jesús que no están en el Evangelio textualmente. Es uno de los extraños casos en que una palabra de Jesús, bueno, para que veamos que no todo está en la Escritura, está en la tradición, una tradición que Pablo ha recibido. Mayor felicidad, mayor dicha hay en dar que en recibir. Y esta es la alegría que hemos vivido de manera muy especial la semana pasada, por eso no tuvimos este programa, porque había que volcarse en los demás, en los de fuera, en otras naciones, en países necesitados. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y hemos gozado mucho con tantos testimonios, con tantos ejemplos, con tanta entrega, tanto de los voluntarios al teléfono, que ahí siguen desde las 8 de la mañana, todos los días de mayo, hay alguien al teléfono a las 10 de la noche para que nadie se quede sin colaborar. Ahora, volviendo ya a lo que necesita Radio María en España. Llevamos en este mes de mayo unas 10.000 llamadas, la inmensa mayoría la semana pasada en la maratón, unas 7.500, 2.500 en esta fase nacional, y volvemos, repito, a esta fase nacional porque no hay que olvidarlo. También Radio María España vive de providencia, también tenemos grandes necesidades, grandes gastos, uno en particular, una obra tremenda que está durando una barbaridad, pero es que teníamos muy mal toda la instalación eléctrica e informática y estamos en ello. Bueno, pues que lo sepáis que seguimos en esa tarea. Y me acompaña Natalia Otero. Buenos días, Natalia. Muy buenos días, padre. Bueno, hemos disfrutado estos días, seguimos en campaña de mayo y seguimos también, precisamente, una de las naciones a las que hemos ayudado, Irak, es donde empezó Radio María, gracias a la maratón de hace unos años, y este año otro empujoncito bastante considerable de 100.000 euros. Y vamos a ver uno de los frutos de estos donativos a esta tierra tan martirizada, porque este mismo viernes vamos a retransmitir un rosario mundial desde una localidad de Irak, ¿verdad? Efectivamente, seguimos unidos a esa peregrinación espiritual, Tu Pueblo en Camino, como bien dice Padre, junto a la familia mundial de Radio María, y para ello nuestra siguiente cita de oración es el viernes 22 de mayo a las 4 de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, en el que rezaremos el Santo Rosario desde el monasterio de Nuestra Señora de las Semillas en Al-Qost, en la provincia de Nínive, en Irak. Para que veáis cómo todos estos proyectos se van concretando, se convierten en oración. Y recuerdo que esta campaña, como digo, todo este mes de mayo, pedimos oraciones, pedimos también esos vuestros testimonios que hace Radio María en vuestra vida. Hay un correíto, ¿verdad?, especial para compartir. Mucha gente que nos cuenta conversiones, que nos cuenta también el esfuerzo que ha hecho para hacer un donativo a Radio María. Recordamos ese correo. Es testimonios@radiomaria.es, testimonios@radiomaria.es. Y también recordamos que ya están ahí por lo menos 2 o 3 personas al teléfono. Para el que no ha hecho todavía su aportación a Radio María España, pues ya lo puede hacer, porque hay un teléfono para esos donativos, para que esto siga adelante. Efectivamente, ya tenemos a varios compañeros, en este caso las Martas de la radio están ahí al pie del cañón, esperando que esos oyentes nos llamen al 91 822 8010, 91 822
8010, la vía más directa, pero si no, se pueden meter en nuestra página web en radiomaria.es, apartado donativos, y ahí vienen todas las formas. Y ya saben también que otra opción muy rápida es hacer ese donativo a través del móvil en la aplicación del banco. Y se van a la opción de hacer un donativo a una ONG, les va a pedir un código, efectivamente con Bizum, y el código que les va a solicitar es el 38048. 38048. Pues recordado esto, también nos explicamos, aunque ya algún día lo hemos dicho, alguno pregunta, ¿qué pasa de los microespacios de monumentos de Sagrado Corazón? No pasa nada, no faltaría más, siguen. Lo que pasa es que algunos se han olvidado ya, y es lógico, que desde hace años íbamos alternando esos microespacios de nuestro buen amigo Federico Jiménez de Cisneros, los íbamos alternando con mensajes que íbamos sacando de los papas, y concretamente, claro, durante años del Papa Francisco. Lógicamente, al morir ya el Papa Francisco y el Papa León todavía apenas tener palabras en español, pues claro, ya no hemos emitido ese programa, ahora ya vamos teniendo palabras del Papa, y por eso ahora, como estamos además en vísperas de su viaje, a esta primera hora, pues escuchamos siempre, pues eso, antes de este programa, palabras del Santo Padre. Pero se sigue emitiendo, y está en el podcast, por supuesto, Los Monumentos de Sagrado Corazón, se sigue emitiendo de madrugada, y luego ya, pasado el viaje del Papa y que recojamos muchas de sus palabras, también hasta ahora volveremos a lo de antes, repito, esa alternancia de palabras del Papa y ese gran estudio que ha ido haciendo, es una tesis doctoral que se ha publicado, un gran libro, y que nos va presentando esos mensajes, iba a decir ya el padre, porque tiene un hijo que se llama como él, que es sacerdote, dos hijos sacerdotes, Federico Jiménez de Cisneros, pero aquí en este caso es don Federico Jiménez de Cisneros, padre de 5 hijos, de ellos 2 sacerdotes, una religiosa, otro casado, otro en camino a lo que Dios quiera, en fin, que una gran familia que nos ayuda, que colabora en Radio María. Como estáis colaborando ya vosotros llamando, las Martas no se aburren, ya están las dos entretenidas con buena gente que quiere seguir ayudando a Radio María. Entre todos, campaña de mayo, mes de la Virgen María. Y bueno, una preguntita de actualidad y de doctrina para que la penséis, y nos va a servir para explicar una cosa al final. La pregunta hoy es bastante fácil, en parte al menos. ¿Qué papa escribió lo que se considera la primera gran encíclica de doctrina social, ya digamos de época moderna? O sea, dejando aparte, claro está, los primeros siglos de la Iglesia, los santos padres. No, ya en nuestros tiempos, así contando ya desde hace tiempo, pero en fin, época ya más moderna. ¿Qué papa escribió la primera encíclica de doctrina social moderna? ¿Cómo se llama esa encíclica? Y ya si queremos apurar, ¿en qué año la escribió? Y si queréis apurar más, ¿en qué mes? ¿En qué día? Ya veréis por qué pregunto cosas tan concretas. Bueno, pues nada, vamos adelante. Recordamos, explicando el sacramento del orden sacerdotal, y decimos unas palabras, siempre nos gusta algún testimonio, y estábamos contando un poco la experiencia tremenda que tuvo aquel jesuita Walter Zizek, que entró con otro compañero a evangelizar la Unión Soviética en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y claro, le descubrieron, lo encarcelaron, lo pasó súper mal, y estaba contándonos su fidelidad en esa prisión, en ese Moscú, pasándolo súper mal, y sus altibajos espirituales. No pensemos que una persona como era él, un hombre de Dios, muy entregado al Señor, todo siempre es luz. Si el propio Jesús tuvo su Getsemaní, ¿por qué no lo vamos a tener los demás? Vamos a escuchar un poquito de este testimonio, y que no os olvidéis nunca de rezar por todos los sacerdotes, que siempre lo necesitamos. Testimonio del padre Walter Zizek, que él mismo cuenta en su obra Caminando por Valles Oscuros. Recogemos algunos fragmentos. Estaba constantemente hambriento, hasta el punto de que era lo primero que me venía a la cabeza, nada más terminarme la sopa o la última gota de agua caliente. El hambre era lacerante y parecía imposible evitar tales pensamientos.
Las ansias físicas de más alimento sencillamente desterraban todos los demás pensamientos durante un rato, y los calambres del hambre, cuando regresaban, eran tales que no podía sino pensar que ningún otro dolor o sufrimiento sería capaz de igualar ese tormento. De hecho, su conciencia se veía forzada a plantearse el suicidio como medio de poner fin a esa espantosa agonía. Y según había oído, algunos hombres, de hecho, eligieron esa forma de morir en lugar de una muerte lenta y torturante por inanición. Por cierto, añado yo, la muerte que tuvo el padre Kolbe y sus compañeros del búnker de la muerte. Aún así, por mucho que rezara, jamás recibí una ración de comida ni una taza de agua extras. Aquí podemos, añado yo, hacer una aplicación. A veces pensamos, bueno, como yo soy del Señor y yo me estoy trabajando por Él, hombre, tiene que concederme esto. Fijaos, se lo pedía al Señor que le dieran algo más, algo de beber, algo más de... y nada. Señor, pues, como dice Jesús en el Evangelio, al que da fruto el Padre lo poda para que dé más fruto. Pero todavía quedaba algo peor, sufrimiento espiritual. Un día me envolvió la oscuridad. Quizás fuera fruto del agotamiento. Me angustiaba no ver una salida a la situación. Era consciente de hallarme cada vez más cerca de agotar mi capacidad de posponer la decisión. No veía cómo escapar de aquello. Desesperé. Me abandonó todo sentimiento de esperanza. Solo veía mi fragilidad y mi impotencia. Por cualquiera de las opciones para decidirme, colaboración o ejecución. O colaboraba con ese régimen soviético y decía lo que no era verdad, que era un espía, a saber de quién. El interrogador me decía que debía presentar a su superior un informe sobre la colaboración que estaba prestando. Me habló de la ejecución como una de las posibilidades que se planteaban. Madre mía, qué situación. Pero no era la idea de la muerte lo que más me preocupaba. Lo que dominaba mi mente era la falta de esperanza en todo aquello y mi impotencia para hacerle frente. Sentí pánico y desconcierto. Empecé a temblar, estaba asustado y avergonzado. Era víctima de un sentimiento de culpa y humillación. Tenía miedo de mí mismo. Me había quedado solo, sin nada, y ni siquiera pensé ni recordé lo que había sido mi única guía constante, mi única fuente de consuelo en todos los demás fracasos, mi último recurso. Dejé de ver a Dios. Al darme cuenta, aterrado y tembloroso, acudí inmediatamente a la oración. Sabía que debía correr en busca de Dios al que había olvidado. Tenía que pedirle que ese momento de desesperación no me hiciera indigno de su ayuda. Tenía que pedirle no volver nunca a dejar de recordarle y de confiar en Él. Alegué mi impotencia para enfrentarme al futuro sin Él. Le dije que mis capacidades se habían agotado y que Él era mi única esperanza. De repente hallé consuelo recordando la agonía del Señor en Getsemaní. También Él experimentó el miedo y la fragilidad frente al sufrimiento y la muerte. Entonces vi perfectamente claro lo que debía hacer. Solo puedo describirlo como una experiencia de conversión. Y solo puedo decir con total sinceridad que en adelante mi vida se transformó. Si mi momento de desesperación había sido de absoluta oscuridad, aquella fue una experiencia de luz cegadora. Supe inmediatamente que podía hacerlo. Supe que debía abandonarme plenamente a la voluntad del Padre y vivir en adelante en ese espíritu de abandono en Dios, y lo hice. Solo puedo describir la experiencia como una sensación de dejarse llevar, de renunciar a todo esfuerzo o incluso a mi deseo de tomar las riendas de mi propia vida. Como toda gracia, fue un don gratuito de Dios. El que lo recibiera cuando había llegado al borde de mis propias fuerzas forma parte sencillamente del gran misterio de la salvación. Pues es muy paradigmático, en efecto, esto que nos contaba, ya falleció, el padre Walter Zizek. Muchas veces, para que realmente seamos conscientes de la verdad de nuestra pobreza, a veces nos creemos que podemos con todo. No, yo aguantaré, yo no sé qué, no sé cuántos.
A veces el Señor tiene que dejar que lleguemos a ese límite, a ese ver nuestra pequeñez, nuestra impotencia. En cuanto se juntan las circunstancias, ya me hundo en la miseria. Y el peligro, ahí solo hay dos salidas: o desesperarte e incluso plantearte, como tanta gente hoy en nuestro mundo, el suicidio, o acudir al Señor, pedirle a Él esa fuerza que tú no tienes. Y esto es lo que hizo él. Se dio cuenta que estaba olvidándose de confiar, de pedir. Y cuando ya insistió en esa oración, cuando parecía que no había salida humana, y así era, había, como decía uno, salida no, sacada. Alguien te saca de ahí. Alguien te sacó. El que reza nunca está solo, repetía Benedicto XVI. Aunque te parezca que lo estás, no lo estás. Acude al Señor. Pues se lo pedimos en nuestros malos momentos o épocas, que no nos olvidemos nunca. Jesús también pasó por ahí, pero al final él venció con su resurrección porque se fió del Padre. Bueno, pues vamos adelante, pero como que cada día tengo la cabeza peor, Natalia, se me olvida decir cómo se responde, por dónde se responde a esa pregunta que hemos hecho: ¿cuál fue el Papa? ¿Cómo se llama la primera encíclica de doctrina social de la Iglesia? ¿En qué año se escribió? Todo esto se puede mandar por los mismos cauces por los que pedimos los testimonios, que son un correo y un WhatsApp, ¿verdad? Efectivamente, el WhatsApp es el 668-594-383, 668-594-383, o bien lo pueden mandar al correo del programa, catecismo@radiomaria.es. Eso es. Muy bien, es verdad, sí, no el mismo de testimonios. Ahí me iba yo dudando, ya te digo yo que esta semana de maratón intensa me ha dejado un poco atontado, más de lo normal. Bueno, nos ponemos serios y recordamos que estábamos dedicando bastante tiempo a explicar esto del celibato, precisamente porque es algo debatido y tal, y hemos estado viendo en días pasados, no puedo volver a repetir todo lo que estuvimos viendo, que las cosas no son como se suelen contar, que no es que de repente, no sé qué siglo, la Iglesia decidió que ya los sacerdotes no se podían casar, que no es así, que desde el primer momento hubo una conciencia. Bueno, en primer lugar lo empezamos hablando no del celibato, sino en general de que el sacerdocio católico, cristiano, no es simplemente un tiempo, una profesión a la que uno dedica un cierto tiempo. No, es un modo de vida, es todo un estilo de vida. Configura a la persona, no solo sus actividades. Por eso el sacerdote lo sigue siendo incluso cuando ya no puede ejercer, cuando está malito, cuando lo sigue siendo. Y ese modo de vida es el de Cristo. Y ese modo de vida de Cristo es una entrega del corazón al Padre y a la humanidad. Y por ello hay una congruencia total entre sacerdocio y celibato. No absoluta en el sentido de que uno no pueda ser sacerdote si está casado, no en ese sentido, pero sí como la expresión que se suele usar, máxima conveniencia teológica. Y por ello, desde el principio hubo esa conciencia y realmente esa conciencia se ha mantenido. Lo que pasa es que en los primeros siglos no se concretó en una serie de disposiciones, sino que estaba en la tradición, que es lo que suele pasar, que no hay que olvidar nunca que a nosotros nos llega el mensaje de Cristo por dos cauces, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, y todo ello custodiado por el pastoreo asistido por el Espíritu Santo de los pastores de la Iglesia. Y cuando ya, a partir del siglo IV, cuando ya la Iglesia empieza a respirar tras las persecuciones del Imperio Romano, se puede hacerse reuniones ya y hay documentos más claros, cuando empiezan a aparecer esas disposiciones que en realidad recogen lo que ya era una práctica, y era que como norma general, o bien si eran personas que habían recibido el sacerdocio estando casados, pues normalmente renunciaban a ese uso del matrimonio. Y luego, pues ya que se fue cada vez extendiendo más, que solo ordenar como norma general sacerdotes a aquellos que habían recibido previamente ese don del celibato. Es verdad que siempre con algunas excepciones que se hicieron más fuertes en Oriente. Y entonces, pero aún así, ahí queda clara esa conciencia de que siempre es preferible
esa unión entre celibato y sacerdocio. Y la prueba la tenemos en dos cosas, por lo menos. Una, en que en la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado, ahí no había ninguna duda, y ni la ha habido nunca. Solo se ordenan obispos también en Oriente aquellos que tienen ese don del celibato. Segundo, si un sacerdote primero se ordena, pues ya no se puede casar tampoco en Oriente. Entonces la única excepción es que sí, primero se ha casado y luego dice, no, pues yo quisiera, bueno, pues si le ven una serie de cualidades, etcétera, pues puede ser ordenado, pero siempre como algo, ya digo, como de excepción. Esto es lo que nos resumía dos números que hemos ya leído varias veces, pero bueno, vamos a leer por última vez, yo creo, el primero de estos números, que es el que nos da un poco la clave del sentido de este estilo de vida. El 1579, lo releemos, como hace tiempo que no lo hacemos, Natalia, nos vendrá bien. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado, con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Pues aquí vemos esa idea tan importante de que se trata de todo un estilo de vida y de una consagración que hace más profunda la primera consagración de todo cristiano, que es el bautismo, pero que no simplemente es la vida consagrada, es la vida religiosa, no, también la vida sacerdotal. Por eso, estábamos viendo también documentos del magisterio de la Iglesia, habíamos visto aquella encíclica que escribió San Pablo VI en aquellos años muy convulsos, posteriores al Concilio Vaticano II, en la encíclica Sacerdotalis Celibatus, precisamente eso, el celibato sacerdotal, como hablaba del fundamento cristológico, eclesiológico, escatológico del celibato. Pero años después, como fruto de aquel sínodo que hubo sobre la formación de los sacerdotes, Juan Pablo II publicó una exhortación posinodal muy amplia, recogiendo pues lo que se había hablado en ese sínodo: pastores dabo vobis, os daré pastores según mi corazón. Y hay un apartado de él muy interesante que se llama así: existencia sacerdotal y radicalismo evangélico. Radicalismo, y ya os dije que muchas veces esa palabra luego la hemos entendido en el lenguaje así de las noticias, a nivel político se entiende en un sentido muy distinto al que tiene en las claves teológicas. Hoy día un radical es un fanático. No es en ese sentido. El radicalismo es ir a la raíz de las cosas, eso es muy bueno. No quedarte en la superficie, no quedarte en las ramas. No, las ramas no, vete a la raíz del árbol. La raíz, el radicalismo evangélico, la raíz es seguimiento de Cristo, y Cristo tiene una entrega no parcial, sino total y absoluta hasta dar la propia vida. Entonces, ¿qué se nos quiere decir con esto? Pues lo que os decía antes, que el sacerdocio no es simplemente, bueno, pues yo en vez de ser bombero, pues soy bombero del espíritu, que no es eso, que no es que un trabajo al que uno dedica unas horas, de tal hora a tal hora soy sacerdote. No, es una vida, es una persona, es toda una consagración. Y por tanto, consagrarme a Jesucristo, que está totalmente entregado día y noche al Padre y a los hombres, es un estilo de vida. Y un estilo de vida de alguien cuyo corazón Jesús lo tiene totalmente puesto en el Padre, y desde ese corazón lleno del amor de Dios nos ama a todos con un amor gratuito, universal. Y aquí es donde viene, claro, la dificultad del matrimonio. Pues hombre, yo, claro, evidentemente el casado, ante todo y sobre todo mi mujer, pues naturalmente, y mis hijos, claro, pues antes que los demás, lógico y natural. Entonces, claro, siempre hay ahí ese conflicto que aunque pueda haber santos sacerdotes casados, mucho más que los que seamos célibes, pero no deja de ser en sí mismo una situación difícil y peculiar. Eso es lo que demuestra la historia de la Iglesia, y de los mismos en Oriente, pues muchas veces lo ven, y claro, las dificultades para ser misionero en esta situación, pues claro, entonces que ya no te pueden cambiar de sitio, y si te cambian te tienes que ir con toda la familia. Todas estas dificultades, pero sobre todo lo vamos a ver en positivo, como Juan Pablo II nos hablaba de que no solo para los religiosos, sino que, aunque en un sentido amplio, todo cristiano, pero de manera especial,
el sacerdote al que Jesús ha llamado a seguirle, como llamó a los apóstoles, que es en definitiva el modelo de todo de seguimiento de Jesús. Esa llamada de Cristo a sus apóstoles. Por eso tiene varios números en que nos habla de lo que llamamos los consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son bastantes, pero hay 3 de ellos que configuran fundamentalmente la vida en su conjunto. No simplemente que cuando te peguen respondas haciendo el bien. Bueno, es una cosa muy particular. No, aquí hablamos de 3 dimensiones de la vida muy importantes que han dado lugar a estos 3 consejos evangélicos: la castidad, la pobreza y la obediencia. Bueno, pues esos son los votos religiosos, pero también una forma de vida del sacerdote. Desde luego en el caso de la castidad está muy claro, pero también, aunque con matices distintos a la vida religiosa, también en la pobreza y la obediencia. Por eso vamos a ver algo de lo que decía San Juan Pablo II sobre estos consejos en el caso del sacerdote. Digamos algo de la pobreza, el número 30. Entonces, Juan Pablo II recogía de lo que se había hablado en el sínodo una especie de descripción concisa y profunda. La sumisión de todos los bienes al bien supremo de Dios y de su reino. Qué bonita expresión. Sumisión de todos los bienes, es decir, relativiza todo. Todo sometido al bien con mayúscula, supremo de Dios y de su reino. La pobreza no es no tener cosas, sino es tener a Cristo por riqueza. Teniéndole a Él, pues mira, ya lo demás. Lo que me haga falta ya me lo dará, Señor. Y lo que no, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Entonces, hombre, si Cristo fue pobre, si Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, yo aquí voy a vivir como un marajá, no puede ser. Y decía el Papa, solo el que contempla y vive el misterio de Dios como único y sumo bien, como verdadera y definitiva riqueza, puede comprender y vivir la pobreza, que no es desprecio y rechazo de los bienes materiales. Nunca es un cristiano despreciar y rechazar. Yo soy célibe porque desprecio el matrimonio. Pues mal asunto. Yo soy pobre porque los bienes son algo malo. Esas son tendencias equivocadas que ha habido en la historia de la Iglesia y han sido condenadas siempre. No es despreciar, sino el uso agradecido y cordial de estos bienes. La actitud de corazón de un cristiano ante la creación, ante los bienes, en principio es de aprecio cordial. Esto es bueno. Vio Dios que era bueno. Otra cosa es que luego a mí me puede pedir renunciar a lo que es bueno. Por eso vale la renuncia. Y renunciar a lo que es malo, toma, solo faltaba. No, renunciar a lo que en sí mismo es bueno. En sí mismo es bueno el matrimonio, en sí mismo es bueno los bienes materiales, pero, Señor, me concede no necesitar de la misma manera que otros de ello. Pues ya está, tengo a Él por riqueza. Uso agradecido y cordial de estos bienes y a la vez la gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior. Muy importante, si uno hace esto amargado, entonces es que me parece que te has equivocado, tú no tienes vocación. La vocación, como norma general, se vive con gozo. Otra cosa es momentos oscuros, como oíamos antes en el padre Cisek. Pero momentos oscuros hay en toda vocación, en todas. También en el matrimonio, en todas. Gozosa renuncia a ellos con gran libertad interior. Esto es, hecha por Dios y obedeciendo sus designios. Es verdad que es distinta esta pobreza a la del religioso, pero, dice el Papa Juan Pablo II, la pobreza del sacerdote, en virtud de su configuración sacramental con Cristo, cabeza y pastor, tiene características pastorales. O sea, es ante todo de cara al bien de las personas a las que va a pastorear. Yo tengo que ayudar a todos. Y entonces, gente sencilla y pobre me ve ahí como un señor muy rico, pues no sé yo si así te vas a poder acercar mucho a las personas, ¿no? Solo la pobreza asegura al sacerdote su disponibilidad. Otro motivo, ¿no? Si uno tiene muchas cosas, tiene una casa estupenda aquí, a mí no me mueva usted, no me manda no sé dónde. Hombre, pues mal estamos. Estás aquí para servir al pueblo. Pobreza. Obediencia. Pues ya lo hemos indicado también ya implícitamente lo que acabo de decir. Esa disponibilidad a servir donde me manden, no donde a mí me apetezca estar. Dice el número 28. Estar siempre prontos para buscar no la propia voluntad, sino el cumplimiento de la voluntad de aquel que los ha enviado. Como Jesús decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que el Padre me ha encomendado.
es ante todo una obediencia apostólica. De nuevo lo que decíamos antes, pobreza pastoral, obediencia apostólica, en cuanto que reconoce, ama y sirve a la Iglesia en su estructura jerárquica. Y fijaos también esto, solo el que sabe obedecer en Cristo sabe cómo pedir la obediencia de los demás. Esto es muy importante. Cuando una persona es humilde, pues es lógico que le salga con facilidad obedecer. Bueno, yo voy a saber yo más que el obispo, voy a saber yo más que el papa. Pero si uno es soberbio, entonces no obedece y luego encima a él sí le tienen que obedecer. Esto es muy habitual, ¿eh? No digo muy, me pasa un poco, pero bueno, que se ve. A veces ese sacerdote que es un díscolo y que no hace caso a lo que manda la Iglesia, y luego, madre mía, menudo mandón en la Iglesia. Pues aquí se comulga de esta manera. Oiga, que hay varias formas de comulgar. Esto no se... Pero bueno, ¿qué es eso de que aquí mandando y luego usted no obedece? Esto, por desgracia, pues es así. Por eso, solo el que sabe obedecer en Cristo sabe cómo pedir la obediencia de los demás. También nos decía el Papa que esta obediencia presenta una exigencia comunitaria. Claro, que tú no eres aquí, la religión está en torno a ti. No. Estamos en la Iglesia. No se trata de la obediencia de alguien que se relaciona individualmente con la autoridad, sino que el presbítero está profundamente inserto en la unidad del presbiterio. Claro, esa es otra, una dimensión comunitaria, una dimensión de, oye, aprendemos unos con otros y nos ayudamos, y no aquí yo, el centro de todo. Aquí, como el hombre es muy listo y muy todo, aquí vamos, él es solito, ya no necesita ni de arriba ni de al lado, nada. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Un clima de constante disponibilidad a dejarse absorber y casi devorar por las exigencias y necesidades de la grey. Pobreza y obediencia. Bueno, todo esto, ¿cómo se vive con gozo? Pues cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Vamos a pedir ese Pentecostés, vamos a pedir que se renueve en nuestro corazón esa efusión del Espíritu Santo. Vamos a pedirlo especialmente para todos los pastores. Solo movidos por el Espíritu Santo podemos vivir este radicalismo evangélico. Ven, Espíritu Santo.
Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Pues estábamos viendo en la Pastores Dabo Vobis de San Juan Pablo II cómo nos hablaba del radicalismo evangélico. Ya decíamos que la palabra radicalismo en el sentido evangélico, el sentido que usa la Iglesia, es el sentido positivo. No tiene nada que ver con fanatismo. Quiere decir, oye, tomarse las cosas en serio e ir a la raíz. Y la raíz es seguir a Jesucristo. Hemos visto algo de lo que decía esta exhortación sobre la obediencia y la pobreza. Vamos ya ahora al tema en el que realmente estamos, pero que siempre hay que verlo en ese contexto de toda una vida, no solamente una dimensión concreta, toda una vida. Ahora, es verdad que la raíz de esta vida es un amor del corazón. Por eso hay que insistir en esto. El celibato no es no tener relación sexual, no es no casarse, es tener un amor a Cristo que se hace especialmente cercano a la persona, al llamado, sea en vida religiosa, sea en el sacerdocio, que de tal manera que ese corazón queda lleno afectivamente y no tiene que poner el corazón de una manera exclusiva y especial en otra persona humana, como en el caso del matrimonio. Bueno, pues nos dice el número 29, lo recita al Concilio Vaticano II, y dice que entre los consejos evangélicos destaca el precioso don de la divina gracia concedido por el Padre a algunos, para que se consagren solo a Dios con un corazón que en la virginidad y el celibato se mantiene más fácilmente indiviso. El corazón indiviso, el corazón no está dividido entre mi mujer, mis hijos y los demás, no, está centrado en el Señor, y desde el Señor se ama con el corazón de Cristo. Se ama a todos, y si hay alguna predilección es por los más pobres, los más necesitados, los más alejados de Dios, etcétera, etcétera. Por ello, pues nos habla aquí el Papa de una manifestación y precioso servicio al amor de comunión y de donación interpersonal, y se señala cómo en la virginidad se realiza el significado esponsalicio del cuerpo, pero mediante una comunión y donación personal a Jesucristo y a su Iglesia, que prefiguran y anticipan la comunión definitiva del más allá, el significado escatológico del celibato. En la virginidad el hombre está a la espera, incluso corporalmente, de las bodas escatológicas de Cristo con la Iglesia, dándose totalmente a la Iglesia, con la esperanza de que Cristo se dé a esta en la plena verdad de la vida eterna. A esta luz, decía el Papa, se pueden comprender y apreciar los motivos de la decisión multisecular que la Iglesia de Occidente tomó y sigue manteniendo, a pesar de todas las dificultades y objeciones, de conferir el orden presbiteral solo a hombres que den pruebas de ser llamados por Dios al don de la castidad en el celibato absoluto y perpetuo. ¿Veis cómo lo expresa? Esto es muy importante. No es que la Iglesia prohíba casarse al sacerdote, sino que como norma general, que tiene excepciones, más en Oriente que en Occidente, pero como norma general prefiere conceder el sacerdocio a los que den pruebas de que han recibido ese don. Porque si no lo has recibido y te metes en esto así porque sí, pues claro, luego pasa lo que pasa. Así que don de la castidad como consejo evangélico. Pero la castidad tenemos que vivirla todos, claro, también los casados, pero de esta manera distinta en el caso del celibato. Es importante, decía el Papa, que el sacerdote comprenda la motivación teológica de esta ley eclesiástica. En cuanto ley, expresa la voluntad de la Iglesia, antes aún que la voluntad que el sujeto manifiesta con su disponibilidad. Pero esta voluntad de la Iglesia, lo que estamos diciendo, encuentra su motivación última en la relación que el celibato tiene con la ordenación sagrada. Es lo que estamos repitiendo todos los días. El fundamento en esto, como en todo, es, claro, que el sacerdote hace presente a Jesucristo, y Jesucristo no es algo accidental en ese celibato. Entonces, la relación del celibato con que ha sido configurado con Jesucristo, cabeza y esposo de la Iglesia. La Iglesia, como esposa de Jesucristo, desea ser amada por el sacerdote de modo total y exclusivo, como Jesucristo, cabeza y esposo, la ha amado. Por eso el celibato sacerdotal es un don de sí mismo en y con Cristo a su Iglesia, y expresa el servicio del sacerdote a la Iglesia en y con
el Señor. Y por eso no puede ser considerado y vivido como un elemento aislado o puramente negativo. Lo que os decía antes, no, uno no se puede casar, que no es eso, sino como un aspecto de una orientación positiva, específica y característica del sacerdote. Él, dejando padre y madre, sigue a Jesús, buen pastor, en una comunión apostólica al servicio del pueblo de Dios. Por tanto, el celibato debe ser acogido con libre y amorosa decisión, que debe ser continuamente renovada. Claro, el que uno tenga un don no quiere decir que no lo pueda perder, siempre hay que cuidarlo, como hay que cuidar el amor en el matrimonio, pues lo mismo. Don inestimable de Dios, estímulo de la caridad pastoral, participación singular en la paternidad de Dios, testimonio ante el mundo del reino escatológico. Y claro, los dones hay que pedirlos, por eso dice el Papa que es absolutamente necesaria la oración humilde y confiada. La oración, unida a los sacramentos de la Iglesia y al esfuerzo ascético, son los que dan esperanza en las dificultades, perdón en las faltas, confianza y ánimo en el volver a comenzar. Claro, en esto como en todo, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su misericordia y su perdón. Finalmente vamos a añadir, lo que dé tiempo hoy y quizá el próximo día, algunas consideraciones espirituales. Ya habíamos citado este trabajito que preparó, que tenía medio hecho y que luego acabó publicando ya como Papa Emérito Benedicto XVI, que se incorporó al libro del cardenal Sará desde lo más hondo de nuestros corazones. Ahí está ese trabajo del Papa Benedicto, que ya usamos parte de él para entender esa historia del celibato. Y luego la otra parte más amplia es del propio cardenal Sará. Pues bien, en la parte de Benedicto XVI comenta un salmo famoso que siempre se ha usado en la tradición mucho para entender un poquito esa consagración del sacerdote, ¿no? Es el Salmo 16, cuando se dice: el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Entonces explicaba Benedicto XVI que antes de Vaticano II había una ceremonia que hoy viene a ser equivalente a lo que llamamos el rito de admisión. Cuando un seminarista ya se ve que sí, oye, que parece que tiene vocación y tal, se hace como que se le admite a ese grupo ya de una manera más oficial de los que están preparándose al sacerdocio. Eso antes era una ceremonia de tonsura, se hacía una marca en la cabeza, en el pelo, vamos, y entonces eso señalaba el ingreso en el clero, por así decir, ¿no? Y se rezaba este salmo: el Señor es mi parte en la herencia y mi copa, mi suerte está en tus manos. ¿Cuál es el origen de esto? Pues el origen, fijaos, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, es que cuando llega Israel a la tierra prometida, se reparte la tierra entre las tribus. Pues a la tribu de Judá esta parte, a la tribu de Benjamín esta parte, y cuando llegas a la tribu de Leví, no, a ti no te toca tierra. Tu tierra es el Señor. Tú no tienes una tierra particular, sino que tienes una especial vinculación con el Señor, con el templo. Bueno, pues esto es lo que se aplicará en el Nuevo Testamento. El levita no disponía de tierra, vivía de Dios y para Dios, lo cual implicaba que vivía de lo que le daban los que hacían los sacrificios en el templo, pues esas ofrendas sacrificiales. Bueno, pues decía Benedicto XVI, esto se aplica a la Iglesia. Los sacerdotes de la Iglesia deben vivir solo de Dios y para Él. San Pablo nos lo dice, ¿no? El apóstol vive de lo que le dan los hombres, ya que Él les da a ellos la palabra de Dios. Es verdad que en algún momento trabajó San Pablo por circunstancias particulares, que veía que era conveniente en una determinada comunidad no pedirles ayuda, sino ganarse la vida, pero él como dice que la norma general de los sacerdotes no es esa, sino el obrero merece su salario de ese trabajo para no tener que estar partiendo tan poco su vida, igual que decíamos no partirla entre el matrimonio y los demás, pues entre mi trabajo apostólico y mi trabajo civil. Eso siempre será una excepción de la que ya hablamos al principio de este tratamiento de este sacramento. En el Antiguo Testamento los levitas renuncian a poseer la tierra. En el Nuevo, esa privación se transforma y se renueva. Dada su radical consagración a Dios, decía el Papa Emérito, los sacerdotes renuncian al matrimonio y a la familia. La Iglesia ha interpretado con este sentido la palabra clero. Ingresar en el clero significa renunciar a su núcleo vital y aceptar
solo a Dios como garante de la propia vida. La tierra de su vida es Dios. El celibato que practican los obispos de toda la Iglesia oriental y occidental, y según una tradición que se remonta a una época cercana a la de los apóstoles, los sacerdotes de la Iglesia latina en general, ese celibato solo se puede comprender y vivir de forma irrevocable sobre este fundamento. Claro, no es algo negativo, es la entrega total a Dios. Tú eres mi tierra, tú eres mi familia, tú eres mi todo. Entonces, lo relacionaba Benedicto XVI con el levita, la carencia de una tierra, el vivir proyectado hacia Dios. Y recuerda Lucas 5:11, como los apóstoles lo dejaron todo, trabajo y padre, y lo siguieron a Jesús. Sin ese despojarse de todas nuestras posesiones no hay sacerdocio. La llamada al seguimiento de Cristo no es posible sin ese gesto de libertad y de renuncia. Bajo esta luz adquiere todo su profundo significado el celibato como renuncia a un futuro afincamiento terreno y a un ámbito propio de vida familiar. Esto no puede consolidarse si no hacemos de este nuestro habitar en la presencia de Dios el centro de nuestra existencia. Claro, por eso lo que decía Juan Pablo II, sin oración no hay nada que hacer. El Salmo 16 acentúa la necesidad de una continua familiaridad meditativa con la palabra de Dios. Únicamente así puede esta palabra convertirse en morada nuestra, en morada nuestra. Es desde esa unión con Cristo como podemos, como dice este salmo, decir: el Señor es mi parte de mi herencia y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, no estoy ahí, ay, la que me ha caído. No, mi heredad es la más bella. Bueno, pues lo dejamos aquí y tenemos tiempo para algunas consultas vuestras que teníamos pendientes y si queréis alguna más, y también para ver cómo habéis respondido a la pregunta que hemos hecho ahí para pensar e indagar un poquito. ¿Cuál fue la primera gran encíclica de doctrina social, la época moderna? ¿Quién la escribió y cuándo? Pues lo respondemos después de otra canción, invocando al Espíritu Santo, pidiendo que venga sobre nuestros corazones. Pero antes oímos la cuña que nos recuerda cómo se pueden hacer las consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Espíritu Divino, llena nuestros corazones. Mira el poder del pecado.
cuando no envías tu aliento. Y eso lo necesitamos a nivel personal y social, comunitario. Si no, nuestro mundo queda dominado por el poder del pecado en el ámbito económico y social, la ansia de poder, de dinero, el desprecio del hombre, mi bien a costa del de los demás. Ven, Espíritu Divino, sin ti caemos en todas esas locuras que vemos en la historia de la humanidad. Y eso es lo que se vivía en la Revolución Industrial, pues toda aquella situación tan dura de los obreros. Y entonces surge sobre una tradición muy anterior, por supuesto, desde el Evangelio, desde los santos padres, desde los grandes doctores medievales, pero ya en el contexto de nuestro mundo moderno, desde el siglo XIX, lo que ya llamamos de una manera más particular doctrina social de la Iglesia a nivel de magisterio pontificio. Nuestra pregunta era ¿cuál fue la primera gran encíclica? ¿Qué papa la escribió? ¿Cuándo lo hizo? Natalia, ¿qué han respondido nuestros oyentes? Pues el nombre de la encíclica Rerum Novarum. El papa que la publicó, el Papa León XIII, y en la fecha 15 de mayo de 1891. Todo el mundo ha respondido bien. Todo, pleno. Madre mía, qué maravilla. Y os decía que ¿por qué hago esta pregunta tan concreta? Pues porque se ha anunciado que el próximo 25 de mayo se hace pública la primera ya encíclica de León XIV. Ya sabemos que hizo un documento sobre el amor de Cristo a los pobres, pero que estaba prácticamente hecho por el Papa Francisco, como a su vez el Papa Francisco cogió aquella encíclica que ya había dejado medio casi hecha el Papa Benedicto sobre la fe. Bueno, pues la primera gran encíclica de León XIV se va a titular Magnificat Humanitas, pero está firmada el 15 de mayo, este 15 de mayo de este año, claro, de 2026, exactamente el mismo día, 15 de mayo, en que el Papa León XIII escribió en 1891 esa encíclica. Rerum Novarum significa que las cosas nuevas de nuestro mundo, empezaba así esa encíclica. Bueno, pues las cosas nuevas de nuestro mundo son de las que va a hablar el Papa León XIV, que ha cogido ese nombre, recordando a León XIII, León XIV, primera encíclica social de León XIII, Rerum Novarum, primera encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas, ambas firmadas un 15 de mayo. Y por tanto, en el 135 aniversario de la promulgación de esa encíclica de León XIII. Y se firmó ese día, aunque se publique más adelante, porque siempre está en todo el tema de traducciones y todo eso, las cosas se retrasan, pero él ha querido simbólicamente firmarla cuando su predecesor León XIII promulgó esa gran encíclica de doctrina social de la Iglesia. Así que la esperamos con ilusión, como esperamos su visita también. Bueno, teníamos pendiente alguna consulta. Había de una... La verdad es que no sé exactamente, porque firma A. Pérez, no sé A qué significa, pero no sé si será hombre o mujer. Entonces nos preguntaban, que ha estado escuchando esta persona, los podcasts de cuando explicamos aquí en el catecismo explicamos el bautismo. Entonces la duda es si no se puede, dado los grandes beneficios del bautismo, si no se puede bautizar el niño cuando está dentro del seno de la madre. Dice, claro, pero es que es necesario que toque el agua, ¿qué tal? Si el bautismo confiere una gracia tan grande, no se puede administrar desde la concepción para que ya ese niño que está en el seno materno se desarrolle bajo esa gracia. A ver, entonces pregunta, ¿y esto en qué se basa y tal? Y aquí hay que repetir lo mismo que estamos diciendo en todos los sacramentos, y que vale para otros temas, pero especialmente para los sacramentos. Y es que la Iglesia no elucubra de podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Mira, hay cosas que las tomamos como, pues eso, con mucho cuidado, en fidelidad a lo que el Señor dijo y enseñó. Entonces, si Jesús tomó pan y vino y dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no cogemos en vez de pan no sé qué y en vez de vino no sé cuál, y decimos no sé qué palabras, porque claro, en tal sitio no hay pan, no hay vino, entonces lo importante... Mira, no podemos arriesgarnos a que al final estemos haciendo algo inválido. El Señor sabe más. Entonces, si en toda la tradición de la Iglesia, en todo el sentido que siempre se ha tenido, es que estamos comunicando el bautismo a través de agua y de esas palabras que oíamos el otro día en el Evangelio de la Ascensión, id, bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues claro, a personas concretas que tú estás ahí teniendo delante y con agua,
hay que nacer del agua y del Espíritu Santo, pues no nos arriesgamos a hacer cosas que vaya usted a saber. No nos arriesgamos. La Iglesia en tema de los sacramentos es muy cuidadosa, porque ya digo, nosotros no tiene la capacidad de inventar cosas en aquello que viene del Señor, como son los sacramentos. Bueno, y entonces esos niños que pueden morir o que, bueno, ya hemos hablado también en esos podcasts del bautismo de deseo y de que los padres recen por esos niños antes de que nazcan, por supuesto. Incluso hay una bendición de la madre embarazada. Eso sí lo puede hacer la Iglesia, porque eso ya sí que entra en el ámbito de las cosas que la Iglesia pues añade en sus oraciones. Pero lo que es propiamente los sacramentos, pues siempre hay que ser fieles a lo que dice el Señor y Él sabe más. Y no agobiarse de decir, bueno, pero entonces no puede recibir la gracia. Hay otros caminos de recibir la gracia. Esa es un poquito básicamente la respuesta que podemos dar a esta persona, que hace muy bien, por supuesto, en reflexionar y en preguntar sobre el tema. Pero sobre todo es esta la cuestión, ¿no? Que en lo que viene del Señor en este campo, sobre todo en los sacramentos, la Iglesia nunca se arriesga a decir, bueno, pues vamos a hacerlo de otra forma. Bueno, ¿y tú qué sabes si eso va a ser válido o no? Y luego, una pregunta que hay muchas veces preguntas que son para una conversación personal, pero bueno, pues se puede dar criterio. Nos pregunta Julio. En las ofensas a Dios en cuanto a obras está claro, hay un acto, si lo he hecho o no lo he hecho. Pero ¿y el pensamiento? ¿Dónde está la línea entre sentir y consentir? ¿Cuándo Dios se puede ver ofendido en un pensamiento y te has dejado llevar? ¿Qué hacer con la loca de la casa? Bueno, pues claro que no lo sabemos, ni tú ni yo ni nadie exactamente, si uno ha consentido o no en un pensamiento, sea contra la caridad, sea contra la... No lo sabemos. Entonces eso es una cosa más de consulta con una persona que te conoce y que te dirá, mira, por lo que yo te conozco, todo me apunta a que no consientes, que el Señor sostiene tu corazón bien cogido, tu voluntad bien cogida. Y una cosa es que te vengan pensamientos, a todo el mundo nos viene, del tipo que sea, pero hombre, en la duda, tranquilo, confía en que no ha habido consentimiento por lo menos grave. O no. O a lo mejor una persona que vive muy descuidada y sin vida de oración y tal, pues hombre, sí, es probable que hayas consentido. Pero claro, no podemos esperar ni pedir. Esto pasa en otros temas de dogmático. Hay personas que piensan que todo tiene que ser infalible y si no, a saber si la Iglesia me dice, en esta vida las decisiones principales nunca tienen la certeza absoluta de la infalibilidad. Hay que fiarse del Señor y confiar en Él. Entonces, pues habré consentido, no habré consentido, fíjate lo que te dice tu confesor y no te armes líos. Y sobre todo en esto la lucha es indirecta, más que no quiero consentir, no quiero. Mira, más bien distráete con otra cosa, no le des vueltas, ponte a hacer lo que tengas que hacer y es como si estamos hablando y está un perro ladrando, perro, cállate, venga, tú sigue hablando con la persona con la que estás y deja que el perro ladre. ¿De acuerdo? Por ahí va la cosa, pero repito que esto es para una conversación personal más que para una exposición aquí doctrinal. Pues nada, os recuerdo que seguimos en campaña de mayo, que necesitamos la ayuda de todos, que están nuestros voluntarios ahora mismito cogiendo el teléfono para recibir esos donativos. Gota a gota, hay que seguir adelante ahora para España. 91 822 8010. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Yo os espero esta noche en El Hombre de Hoy y Dios. Hasta luego. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.